Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del ciclo celular, la mitosis y la meiosis. Lo importante que tenemos que entender de estos procesos es que se llaman procesos de división celular o de reproducción celular. Vamos a entender el ciclo celular. Cuando vemos el ciclo celular vamos a seguir el proceso que inicia cuando una célula nace hasta el momento en el cual vuelve a dividirse en otra célula. Empecemos acá. Tenemos dos células, si se dan cuenta, son células que acaban de nacer. Estas células van a pasar por la fase G1, que es una fase en la cual hay una duplicación de organelos y una síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que es una célula nueva, es una célula pequeñita que necesita aumentar su tamaño y ganar los organelos suficientes para poder sobrevivir. Por eso en esta fase hay una gran cantidad de actividad metabólica en la célula que le permitirá generar más organelos. Después de la fase G1, la célula va a pasar a una fase G0 o una fase de descanso. En esta fase, la célula solo se dedica a aumentar su tamaño, a estar fuerte lo suficiente como para poder pasar a la fase S. Esta fase S puede ser la fase más importante del ciclo celular porque es en la fase en la cual el ADN se replica, es decir, una célula que tiene 46 cromosomas va a duplicar esa cantidad de cromosomas. ¿Para qué? Para poder tener dos células. ¿Estamos claros hasta ahí? Después de la fase S vamos a pasar a la fase G2. Esta fase G2 es una fase de síntesis de proteínas, porque si ya duplicamos nuestro ADN, también tenemos que duplicar nuestra cantidad de organelos, es decir, si teníamos 2 mitocondrias, pues necesitamos tener por lo menos 4, si teníamos 5 membranas, pues vamos a tener que tener 10, etcétera, etcétera. Hay que duplicar toda esa cantidad de organelos porque ya vamos a pasar de ser una célula a ser dos. Enseguida estaremos en la fase de mitosis. La fase de mitosis también es conocida como la fase de interfase, es decir, la fase en la cual esta célula que ya es lo suficientemente grande, que ya ha duplicado su material genético, como vemos aquí hay 4 cromosomas, si se dan cuenta, tiene que dividirse para producir dos células hijas, llegando a la citoquinesis, que es el momento en cual esas dos células hijas se dividen para que queden las dos células. A esto le llamamos el ciclo celular. Es importante hacer ciertas aclaraciones para no perdernos. Esta célula que vemos acá es una célula animal. Ustedes pueden diferenciar rápidamente la membrana celular, pueden diferenciar organelos como las mitocondrias que están aquí, como las vacuolas que están acá, como los lisosomas, como estas pequeñitas que son ribosomas, como estas membranas, que es el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi. Pero hay unos organelos de la célula que son especialmente importantes para los procesos de división celular. Estos son los microtúbulos. Estos microtúbulos, si se dan cuenta, aquí están en un azul más clarito. Estos microtúbulos son los que van a formar el huso acromático. El huso acromático es muy importante porque son unas fibras de colágeno que le van a permitir a la célula ensancharse lo suficiente para poder dividirse en dos. Esos microtúbulos nacen del material pericentriolar, es decir, aquí de los centriolos, de aquí es donde nacen estos microtúbulos y son formados por el centrosoma. Mírenlo acá, este centrosoma es el que hace posible que se forman estos microtúbulos que, como ya les dije, se conocen con el nombre de huso acromático. Ustedes ven cómo estos microtúbulos pueden incluso atravesar órganos. Miren aquí cómo está atravesando la mitocondria o aquí cómo atraviesan los retículos endoplasmáticos. Es muy importante tener en cuenta esto. Es así como en el ciclo celular uno de los procesos más importantes que encontramos es el proceso de la mitosis, el proceso por el cual una célula es capaz de dividirse en dos células totalmente iguales a la célula inicial. Como decíamos, en el ciclo celular tenemos un proceso de interfase en el cual ya tenemos el material genético duplicado en el núcleo de la célula y podemos pasar a los procesos de división celular. El primer proceso es el proceso de la profase. En el proceso de profase vemos cómo este material que está alrededor de los cromosomas, que se conoce con el nombre de membrana nuclear, comienza a dividirse para luego desaparecer. Después pasamos a la metafase, en la cual los cromosomas que estaban en esa membrana nuclear se alinean todos en toda la mitad de la célula y son cruzadas por el huso acromático. Si se dan cuenta, aquí tienen los centriolos de los cuales están saliendo estas microfibrillas que conocemos con el nombre de huso acromático y atraviesan a los cromosomas por toda la mitad. Ese punto se llama centrómero.
Al atravesar los cromosomas por toda la mitad, los podemos dividir en cromátides hermanas. Estas dos son cromátides, estas dos son otras cromátides. Y podemos pasar al proceso de anafase. En el proceso de anafase, los cromosomas se dividen por el centrómero, generando una cromátide hermana acá y otra cromátide hermana acá, una cromátide hermana acá, otra cromátide hermana acá. Han separado sus cromátides en lo que llamamos cromosomas homólogos. Homólogos significa iguales, que tienen la misma función o que codifican para la misma característica. Estos cromosomas van a ir a cada uno de los polos de la célula, lo que sucede aquí en la telofase. En la telofase vemos como las cromátides fueron a un lado y las otras cromátides fueron al otro lado, de tal manera que ya tenemos dos células hijas y va a comenzar a reconstruirse la membrana nuclear para tener ese cromosoma en toda la mitad. A este proceso lo conocemos con el nombre de mitosis. Ahora, ya vimos el proceso de mitosis en una forma modelada, es decir, con gráficos que tratan de explicarnos cómo sucede el proceso, pero realmente en un microscopio cómo se ve. Aquí vemos células que están en proceso de mitosis. Si se dan cuenta, estas células al microscopio están teñidas. Usualmente la zona que más se tiñe es la zona del cromosoma. Decimos que esta célula está en proceso acá de profase. ¿Por qué? Porque vemos que el ADN se ha desenrollado en forma de cromosomas y vemos cómo la estructura alrededor del núcleo ha desaparecido. No vemos un núcleo claramente definido acá. ¿Por qué? Porque la célula está lista para iniciar la división. Ha duplicado su material genético y lo está desenrollando. Después vemos el proceso en el cual estas células comienzan a alinearse en la placa ecuatorial. Si se dan cuenta, ha desaparecido completamente el núcleo y vemos cómo aquí los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial y vemos cómo el uso acromático se tiene que estar jalando a lado y lado para que las células se expandan. ¿Por qué no se ven las microfibrillas? Pues porque el tinte no alcanza a tomarlas. Recuerden que los tintes usualmente están pintando las partes más densas de la célula y las microfibrillas y las membranas no son tan densas, por eso es difícil observarlas al microscopio. Una vez que tenemos estos cromosomas alineados acá, vemos cómo los cromosomas están separados por cromátidas hermanas. Si se dan cuenta, una mitad está a un lado, la otra mitad está al otro. Y aquí vemos claramente cómo el uso cromático está jalando para lado y lado. Y aquí finalmente ya vemos cómo lo que se ha ido a un polo está acá, lo que se ha ido al otro polo está acá y ya se está generando una separación aquí de la célula. En ese orden de ideas, vemos profase, vemos metafase, vemos anafase y vemos telofase. Espero que haya quedado claro. Ahora bien, cuando se trata de diferenciar los procesos de mitosis y meiosis, tenemos que tener en cuenta que los procesos de mitosis usualmente, por no decir que siempre, son realizados por células somáticas, mientras que los procesos de meiosis son realizados por células sexuales. Decimos que la meiosis la organizan solo las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides que tienen la mitad de su carga genética, es decir, la mitad de sus cromosomas, mientras que la mitosis la realizan células somáticas como las células del corazón, de los músculos, de la piel, que tienen una carga de cromosomas completas. Si estuviéramos hablando en términos de humanos, decimos que la mitosis tiene células con 46 cromosomas, mientras que en la meiosis tenemos células con 23 cromosomas. Las células de la mitosis se conocen como células diploides, mientras que las células de la meiosis se conocen como células haploides. Veamos la comparación. En el caso de la mitosis y la meiosis, vemos que las primeras partes son muy parecidas, es decir, tenemos cómo desaparece la membrana nuclear, vemos cómo los cromosomas se organizan, vemos cómo se alinean, cómo aparece el uso acromático, cómo las cromátides se separan y van a diferentes polos de la célula. Pero aquí vemos cómo en el caso de la meiosis ocurre que los cromosomas se recondensan, ¿cierto?, para después dividirse en cromátidas y formar 4 células hijas con la mitad de la carga genética. Mientras que en la mitosis vemos cómo las cromátides permanecen en cada una de las células por separado y después van a generar los cromosomas diploides. En este orden de ideas diríamos que las diferencias entre las mitosis y las meiosis son, primero, cuál es la finalidad de cada uno. En la mitosis vamos a tener que las células somáticas van a poder dividirse en 2 células hijas con la misma información genética de la célula original.
mientras que en la meiosis las células germinales o sexuales van a dividirse con la mitad de los cromosomas y van a ser 4 células distintas. El número de divisiones, mientras que en la mitosis tenemos una división, en la meiosis tenemos 2 divisiones, por eso se habla de meiosis 1 y meiosis 2. Las células resultantes, en la mitosis tenemos 2 células diploides, mientras que en la meiosis vamos a tener 4 células haploides. En cuanto a las fases, en la profase de la mitosis no tenemos una sinapsis cromosomática, es decir, los cromosomas no se dividen ni se entrelazan entre ellos, no hay un sobrecruzamiento, mientras que en la meiosis sí. Hay una profase 1 donde hay sinapsis entre cromosomas homólogos que van a formar tétradas y van a tener un sobrecruzamiento. A este proceso le llamamos recombinación genética. Mientras que en la anafase, en la mitosis, hay separación de cromátidas hermanas rápidamente para que vayan cada una a los polos. Mientras que en la meiosis hay una anafase 1 donde se separan la mitad de cada tétrada y después vemos cómo se separan cromosomas constituidos por 2 cromátidas. Esto para continuar con la recombinación genética y hablar de variabilidad genética. ¿Cómo es la información genética? En el caso de la mitosis, la información genética de las 2 células hijas es idéntica a la célula madre, mientras que en el caso de la meiosis va a ser distinta a la célula madre porque va a tener tanto información del padre como información de la madre. El resultado del proceso, en la mitosis tenemos 2 células hijas idénticas a la célula madre, mientras que en la meiosis tenemos una división reduccional, en donde se van a obtener 4 células haploides con distinta información genética. Como ya dijimos al comienzo, las células implicadas en la mitosis son las células somáticas, mientras que las células implicadas en la meiosis son las células germinales o sexuales. Espero que esto haya quedado completamente claro.